En el año 34, durante la Revolución de Octubre, fue asesinado en la Casa del Pueblo de Mondragón, y del que se cumplen ahora pues 80 y tantos años. Y eso con motivo, entre otras cosas, y ahora hablaremos de ello, del inicio como siervo de Dios de su proceso de beatificación, que no conlleva que vaya a llegar a buen puerto ni que le vayamos a ver en los altares, pero que al menos supone una causa abierta para reconocerle como mártir, que es lo que fue, desde luego, por lo menos en lo que nosotros llamamos los mártires de la tradición. Tenemos el lujo y el privilegio de contar para este homenaje y recuerdo con dos personas muy allegadas, obviamente, a la figura de Oreja de Elósegui, como son su hijo Marcelino y su sobrino nieto Jaime, hermano de su hermano Benigno, hijo de su hermano Benigno, era el mayor de los hermanos de Marcelino Oreja de Elósegui. Va a ser un recuerdo basado también en un doble retrato. Primero, en un retrato artístico que nos va a traer a la presencia la figura de Oreja de Elósegui a través de un cuadro que ha pintado mi querida esposa Carmen, que es una grandísima pintora y que vamos a inaugurar hoy, y una vez inaugurado va a pasar a estar colgado de esa sala de ahí, que es la sala dedicada a los prohombres del tradicionalismo políticos y pensadores, es decir, a la parte civil del carlismo no militar, donde se agasaja figuras como Juan Vázquez de Mella, o como Hernán Pérez Serrano, o como París y Guijarro, o como Navarro Villoslada, o como Víctor Pradera, prohombres de la causa en los últimos 150 años. Y en un lugar destacado pasará a estar también hoy Oreja de Elósegui. Carmen es una grandísima pintora. Tendremos oportunidad de correr la bandera y ver el retrato que ha pintado ella. Es una pintora que ya veréis que tiene una calidad en el dibujo excelente, una elegancia en los colores que inmediatamente transmite una sensación de belleza, de equilibrio, de serenidad, en lo que yo he llamado, porque me parece que es lo que su mirada femenina da lugar, he llamado un hiperrealismo poético. O sea, hiperrealismo, pero con una mirada femenina que dota de un equilibrio, un encanto y una serenidad muy particular a sus cuadros. Cuadros que, por otra parte, algunos no podréis ver aquí, pero otros sí. Si alguno queréis entrar luego en esta habitación, aquí hay un cuadro soberbio suyo que se llama La cantinera de Carlista, que es una verdadera obra de arte. Entonces, el retrato lo veremos ahora. El otro retrato es el no artístico, sino el retrato biográfico de Marcelino Oreja de Elósegui. Yo he traído aquí unas notas, que no me sé de memoria, para evocar con vosotros las coordenadas de tiempo y espacio en las que se movió la figura de Marcelino Oreja de Elósegui. He dicho ya que es padre de Marcelino Oreja, que es hijo póstumo, es decir, cuando mataron a su padre, su madre estaba embarazada de 5 meses, por lo tanto no llegó a conocer directamente a su padre, y tío abuelo de Jaime Mayor Oreja, al que doy particulares gracias por haber hecho el esfuerzo notabilísimo de estar aquí hoy con nosotros, porque Jaime, que sabéis que es un combatiente incansable de los valores que todos compartimos, pues lleva sin tocar puerto no sé cuántos meses, y tocar puerto para él es algo tan entrañable como estar con sus nietos y disfrutar de su vida familiar. Y el otro día, cuando se lo dije, me dice: mira, hola Luis, hace semanas que no puedo estar con mi familia, y ese fin de semana lo tenía especialmente reservado para eso, pero cuenta conmigo. Y aquí le tengo, o sea que gracias especialísimas, Jaime, por estar con nosotros. Bueno, lo que digo, los hermanos de Marcelino Oreja Elósegui, el mayor de ellos, 16 años mayor que Marcelino Oreja, era Benigno, que es el abuelo de Jaime Mayor. El otro se llamaba Ricardo, luego tuvieron otro que se llamaba Pascual, que murió con 2 años, y otra hermana que se llamó Carmen. Esos eran los 5 hermanos Oreja Elósegui. Eran naturales de una población de Vizcaya, que se llama Ibarraguelúa, que está entre Mundaca y Lekeitio, en la costa vizcaína, de donde es originaria la familia, que también remonta a otro pueblo que yo no sabía que existía, que se llama Oreja, precisamente, en Vizcaya, que es de donde procede el tronco familiar, en Guipúzcoa, es donde procede el tronco familiar vasco, el solar vasco de la familia. Toda la familia eran carlistas, toda la familia era de ideas tradicionalistas, tanto el padre como el abuelo del padre, como luego veremos incluso la rama política que se va creando.
El hermano mayor Benigno fue un prestigioso urólogo, se estableció en San Sebastián, tuvo un gran éxito, y alcanzó notable prestigio entre la clase médica de San Sebastián y de Guipúzcoa, y como era 16 años mayor que Marcelino, tuvo mucho que ver en ayudar a su hermano pequeño a que hiciera sus estudios y a que desarrollara su carrera una vez que había quedado esto huérfano. Otro hermano, Ricardo, era también un político tradicionalista, fue elegido diputado a Cortes en el distrito de Tolosa en 1920 y 1923, era abogado del Estado y era un hombre distinguido tanto por su cultura como por su religiosidad. Fue candidato del llamado Frente Contrarrevolucionario en las elecciones de 1936 por Guipúzcoa, obteniendo la mayoría de votos, aunque no los suficientes para ganar el escaño de diputado. Recordemos que las elecciones de febrero del 36 son las que hoy conocemos como las del ilustre pucherazo, que alteró radicalmente los resultados electorales. No sé en particular si pero ciertamente sí el del conjunto de las elecciones. Tanto Benigno como Ricardo, con el tiempo, serían procuradores en las Cortes de Franco en los años 50 y 60. Marcelino, nuestro protagonista de hoy, estudió ingeniero de caminos e hizo simultáneamente la carrera de Derecho, notable combinación de humanidades y técnica, licenciándose en 1920 en Madrid. Militó en el jaimismo primero y después siguió a Vázquez de Mella en la escisión mellista, entre otras cosas porque era amigo personal de Vázquez de Mella. En el año 1920 se hizo numerario de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas y ese mismo año fue secretario de la Confederación de Estudiantes Católicos y organizó el 19 de mayo del 20 un mitin en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, que fue su debut, diríamos, como orador católico propagandista, en este caso en Madrid. En 1924 formó parte de la ejecutiva de la Juventud Católica Española. Al terminar los estudios y bajo la influencia de Ángel Herrera Oria, que veía en él cualidades y juventud, le pidieron que fuera a la Universidad de Columbia en Estados Unidos para familiarizarse con la cultura empresarial americana y particularmente con las de los grandes rotativos estadounidenses, tanto de Nueva York como de Boston, etc. Y ahí estuvo 2 años. Y cuando regresó a España, después de esos 2 años, le encomendaron el puesto de gerente del periódico que se llamaba entonces El Debate. Contrajo matrimonio con Purificación Aguirre Isasi, madre, por tanto, de Marcelino, que era hija de Toribio Aguirre Ibarzábal, que había sido teniente en las filas de don Carlos durante la última carlistada, con lo cual también por la rama política se sigue acentuando este patrimonio cultural y ambiental y educativo tradicionalista que tenía la familia. A finales de los años 20, Marcelino Oreja Elósegui se vio obligado por razones familiares a dejar Madrid y se fue a vivir donde estaba radicada su familia política, en Mondragón. Su suegro era a la sazón director general o gerente presidente de la Unión Cerrajera, que era una notable empresa industrial que estaba en Mondragón. Y allí se instaló, empezó a ejercer su profesión como ingeniero de minas, fue gerente de vidrieras españolas y un año después creó su propia empresa constructora que se llamaba Agromán, que algunos todavía recordamos mucho. Al año siguiente, ya como propietario de Agromán, además se incorporó como secretario del consejo de otra empresa constructora muy importante que se llamaba Obrascon, que era un consorcio cuyo presidente era otro importante político carlista, que era el bilbaíno José Joaquín de Ampuero, el padre de Casil de Ampuero y por tanto otra familia de acentuado carácter tradicionalista, en este caso en Bilbao. A comienzos de los años 30, Marcelino sucedió a su suegro como director gerente de Unión Cerrajera, a la que llegó a convertir en una de las empresas más importantes del País Vasco, llegando a tener 1.500 trabajadores. O sea que era una potencia industrial notable la Unión Cerrajera. Cuando llegó la Segunda República, se presentó a las elecciones en 1931 y fue elegido diputado por Vizcaya dentro de una candidatura católica que estaba promovida a favor de la autonomía vascongada por mellistas, carlistas, nacionalistas vascos y católicos independientes, integrándose en lo que se llamó en el Parlamento la minoría vasco-navarra. De nuevo, en las elecciones de 1933,
ya reintegrado a la comunión tradicionalista, es decir, había sido la comunión tradicionalista en el jaimismo, luego se separó con Vázquez de Mella y después de la proclamación de la República, como sabéis, bajo el mandato del Marqués de Villores, la comunión tradicionalista volvió a integrar a los integristas y a los mellistas que se habían separado previamente. Pues ya como candidato a la comunión tradicionalista participó y volvió a ser elegido como diputado a Cortes con mayor número de votos. Simultáneamente a la labor en las Cortes fue jefe del Requeté de Vizcaya. La huelga revolucionaria de 1934 le sorprendió en casa de su suegro en Mondragón. Y ahora voy a leer, porque esta descripción de los últimos días de Marcelino Oreja Elósegui están tomadas de testigos presenciales, tanto de su familia, que conoció cómo le apresaban, como de los que participaron en la huelga revolucionaria y fueron, en último término, agentes de su asesinato. La huelga revolucionaria de octubre del 34 le sorprendió en su casa, en la casa de su suegro en Mondragón. La insurrección fue desencadenada por el Partido Socialista y la UGT como respuesta a la entrada de la CEDA en el gobierno de la República. Como decía el otro día esta diputada, si ganan a derechas a la calle el lunes, pues esto es lo que decían, como ganen las derechas, pues hay que hacer la huelga revolucionaria. La señal para los revolucionarios mondragoneses llegó de Eibar a la 1 de la madrugada del día 5 de octubre. Tal y como estaba dispuesto, un grupo de enlaces fue despertando casa por casa a todos los que estaban comprometidos en la sublevación. Los huelguistas, liderados por Celestino Uriarte, se hicieron con el control del municipio, instalaron su cuartel general en la Casa del Pueblo, es decir, en la sede del Partido Socialista, y proclamaron la República Socialista. Habían sido desarmados y detenidos los serenos, los miqueletes, los alguaciles, los guardas de las fábricas, los ocupados del ferrocarril, la central del teléfono y las dos armerías que había en Mondragón, y habían sido requisadas las panaderías, las carnicerías, el economato de la Unión Cerrajera y hasta las caseras que venían trayendo la leche. Solo faltaba por rendir el cuartelillo de la Guardia Civil y esa madrugada del día 5 de octubre del 34 amanecía precisamente lanzándose bombas sobre el cuartelillo de la Guardia Civil. En la Casa del Pueblo los revolucionarios tenían encerrados a un montón de carlistas para evitar que tomaran las armas, frase literal de uno de los revolucionarios. Los revolucionarios encomendaron a un tal Trincado, acompañado de otros, la misión de detener a Marcelino Oreja Elósegui, armados con escopetas y pistolas. A las 5:30 de la mañana, una llamada telefónica advirtió a Oreja del peligro cierto que corría. «Es inútil que intente escaparse, porque será muerto», escuchó en el auricular del teléfono. Trató de llamar al cuartel de la Guardia Civil, pero la línea estaba cortada por los huelguistas. Se asomó a una ventana del piso superior y comprobó que la casa, situada en el centro del pueblo, estaba rodeada de hombres armados con escopetas y con pistolas. Arrodillado junto a su mujer, que estaba embarazada de 5 meses, rezó el rosario y esperó acontecimientos. 2 horas después, 8 hombres armados llamaron a la puerta. Uno de ellos era Jesús Trincado, militante ugetista. «Dile al amo que baje», exigieron los asaltantes en euskera. Oreja, que hablaba perfecto euskera, salió encañonado y con los brazos en alto. Le condujeron a la Casa del Pueblo y le encerraron en una habitación en la que ya se encontraba Ricardo Azcoaga, directivo de Unión Cerrajera. Un cuarto de hora después entró un tercer prisionero, Dagoberto Rezusta, consejero también de la empresa Unión Cerrajera y diputado provincial, en este caso del Partido Radical. Los revolucionarios también fueron a casa de Ignacio Chacón, el ingeniero jefe de la Unión Cerrajera, pero este tuvo la prudencia de huir para esconderse en casa de un amigo. El aviso de que llegaban al pueblo 3 camiones con soldados procedentes de Vitoria alertó a los revolucionarios. Mientras unos planeaban huir al monte, otros cruzaron un camión delante de la Casa del Pueblo para disponerse a la defensa. Según el relato de Trincado, en medio del desconcierto, un tal Ruiz, al que apodaban el fanático, preguntó al jefe de los insurrectos: «Celestino, ¿qué hacemos con estos?» «Llevarlos detrás y...», respondió el cabecilla. Sacaron a Oreja, Rezusta y Azcoaga por la trasera de la Casa del Pueblo hacia las huertas. Les cruzaron hasta llegar a un pequeño murete de poco más de medio metro de altura que separa dichas huertas del antiguo camino que llevaba a Jerusalén. Azcoaga trepó el muro y se volvió para ayudar a Marcelino Oreja a hacer lo propio, que con su gordura andaba bastante torpe. Dagoberto venía detrás. Entonces sonaron las descargas que pusieron fin a sus vidas. Ricardo Azcoaga, herido en un pie, saltó el camino. De ahí pasó al río Aramayo y corriendo aguas arriba salió a la calle con tan buena fortuna que se topó
con 3 camiones militares que llegaban de Vitoria, que le condujeron hasta Vergara para que le viera un médico. Junto al muro que no pudo escalar, yacía el cuerpo de Marcelino Oreja Elósegui con los brazos abiertos en cruz. El cuerpo presentaba 4 heridas: un tiro de pistola en la columna vertebral, otro en la cabeza, un tercero en la mano y el cuarto de escopeta en el brazo derecho. El cuerpo de Dagoberto Rezusta permanecía unos metros allá, junto al frontón de la Batzoque. 6 jóvenes requetés recogieron el cuerpo ensangretado de Oreja Elósegui y lo llevaron a su casa, donde lo recibió su esposa. El sacerdote José Marchiegui llegó a tiempo para darle la extrema unción. Sobrevivió apenas 20 minutos. A media tarde, la llegada de 2 compañías de infantería del regimiento Flandes de Vitoria puso en fuga a los revolucionarios. Al día siguiente, Marcelino Oreja fue enterrado en el panteón familiar de Ibarraguelúa. Su esposa, Pureza Aguirre, embarazada de su hijo Marcelino, nunca más volvió a pisar Mondragón. Los miembros del Comité Revolucionario fueron detenidos y pasaron una temporada en la cárcel de Ondarreta. Con el triunfo del Frente Popular en 1936, quedaron en libertad. José Pla, impresionado por la muerte de Marcelino Oreja, viajó como reportero a Mondragón a finales de ese mes de octubre. En sus artículos le describió como un patrono modelo y un empresario saturado de sentido humano. Para el escritor catalán, era un político enamorado de la doctrina social católica y a la vez del particularismo de su país. Hoy, casi 90 años después de aquellos hechos, Marcelino Oreja Elósegui forma parte de una de las 3 causas abiertas en la Archidiócesis de Madrid para el proceso de beatificación por martirio de 140 siervos de Dios, víctimas de la persecución religiosa en los años 30 por la violencia desatada de ideologías totalitarias y ateas, tal como dice textualmente la presentación del proceso, que afecta a 61 sacerdotes y 79 laicos. Algún día, si es la voluntad de Dios, podremos quizá verle en los altares. Entre tanto, y sometido siempre al juicio de la Iglesia, Marcelino Oreja Elósegui es uno de los innumerables mártires de la tradición que conmemoramos los días 10 de marzo de cada año, y un destacado ejemplo de político carlista comprometido con su fe y con su tierra. Por eso merece nuestro recuerdo y nuestro homenaje, desde el puesto destacado que, a través del magnífico retrato pintado por Carmen Orbe, ocupa desde ahora las paredes de este Museo Carlista de Madrid, santuario de esa tradición católica española que constituye el ideal por el que Oreja Elósegui entregó su vida. Bueno, pues ahora voy a pedir a Jaime y a que, si les parece bien, se pongan aquí al lado conmigo y descorramos el cuadro, para ver si les gusta, para ver si os gusta a vosotros. Así que, si queréis vosotros, desde el momento que voy a poner mientras, porque tienen unos ceritos, pues cuando queráis, quitáis la bandera. Jaime, también tú. Esto lo ha pintado Carmen, ponte en pie, saluda. Yo quería que Carmen dijera algo, pero me dicen que ya lo suyo es pintar, no hablar. Me emociona mucho, Javier. Bueno, Carmen ha tenido que hacer este dibujo a partir de una fotografía de 1927, cuando está probablemente recién llegado a Mondragón, en blanco y negro, muy deficitaria y por tanto muy precaria, y creo que a pesar de eso pues ha conseguido con gran realismo retratar al personaje para que lo tengamos con nosotros. Pregunta dónde está esta sortija, que llevaba ahí un pelo importante.